Directivo Estatal del PRI, les damos las gracias por acompañarnos al 18 aniversario luctuoso de nuestro siempre gobernador, profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes. Gracias por acompañarnos en este evento al licenciado Fernando Moreno Peña, exgobernador. Gracias a las dirigencias de los comités municipales de todo el estado. Muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos la presencia de los sectores y organizaciones CNC, CNOP, IRH, Fundación Colosio, IPE, Red de Jóvenes, MT, OMPRI y México Avanza. Muchas gracias por su asistencia. También contamos con la presencia de exfuncionarios del gobierno del profesor Gustavo Vázquez Montes, de compañeros de su comité directivo estatal del PRI, así como excompañeros legisladores que tuvieron el honor de compartir momentos con ese gran hombre. Porque hay hombres que mueren, pero otros trascienden por el legado que dejan. Uno de esos se llama Gustavo Vázquez Montes. Para dar inicio a este evento, contamos con la participación de nuestra compañera regidora Sara Baldovino Rincón, en representación de las mujeres, quien hará uso de la voz. Muy buenas tardes. El día de hoy nos reunimos para hablar de un ser humano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, político, basquetbolista, apasionado del Cruz Azul y al priista leal, siempre gobernador Gustavo Vázquez. Un gran líder que nos dejó un legado de compromisos y lealtad, quien siempre nos pedía ir derecho, un gran maestro, pero sobre todo un priista de corazón. Segura estoy que estaría sorprendido de ver cómo el poder transforma, como a muchos hoy nos sorprende, que otros, que al igual que nuestro amigo Gustavo, defendían las causas sociales y promulgaban porque los colimenses estuviéramos mejor, esos mismos hoy apoyan la regresión en diferentes rubros del desarrollo de nuestro estado. Por eso es momento de hacer valer el legado que nos dejó nuestro amigo gobernador. No podemos equivocarnos más. Pongamos en marcha cada uno de los ejemplos que nos enseñó. Como siempre tenía tiempo de atendernos y de escucharnos, pero escucharnos de verdad, no solo con el oído, sino con el corazón y con la inteligencia que solo él sabía tener. Algo que debemos recuperar los priistas si queremos volver a hacer que la gente crea en nosotros. Sin duda alguna, se nos adelantó un gran ser humano, siempre alegre. Un gran gobernador, quien siempre tuvo como prioridad trabajar por el progreso de Colima. No podemos olvidar que siempre estuvo atento a las necesidades de los trabajadores del campo y de las mujeres. Lamentablemente su partida y las personas que lo acompañaban hace 18 años dejan un gran vacío en las familias colimenses. Quienes hoy asumimos una responsabilidad gracias al PRI, debemos aprender de su cercanía con la gente. Su recuerdo hoy debe motivarnos e impulsarnos a hacer las cosas bien. Hoy, esas personas que pretenden vivir de su recuerdo deben de aprender de los priistas, quienes vivimos con el recuerdo de Gustavo, quienes cada uno de nosotros aprendemos día a día en este instituto político. Gracias al priista, al profesor Gustavo Vázquez, gracias a nuestro gobernador por siempre, pero sobre todo gracias a los priistas que seguimos en pie de lucha. Y como él decía, seguimos derecho y vamos derecho. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del diputado Miguel Ángel Galindo, muchas gracias por acompañarnos, y de la maestra Imelda Meraz, en representación de la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno.
continuación, y en representación del Comité Directivo Estatal que encabeza el profesor Arnoldo Ochoa González, hará uso de la voz el licenciado Alejandro Flores López, secretario de Acción Electoral, quien nos brindará un mensaje. ¿Cómo está, ciudadano? Era uno de los principales saludos de nuestro querido amigo. Muy buenas tardes. Saludo con enorme aprecio a todos quienes en este día nos hemos reunido para dar un homenaje a uno de los más grandes hombres que ha dado el estado de Colima, nuestro siempre gobernador, profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes. Un día como hoy, 24 de febrero de hace 18 años, el destino le deparaba una mala jugada a nuestro querido profesor, quien hacía poco tiempo había asumido la máxima magistratura estatal, después de enfrentar 2 elecciones en las cuales triunfó de manera contundente. Así pues, en una gira de trabajo ya de regreso a nuestra entidad, Gustavo y la comitiva que lo acompañaba perdió la vida en un trágico accidente aéreo, para trascender a otro plano y gozar de la presencia eterna del Creador. Ni siquiera en su muerte Gustavo fue una persona o un personaje de bajo perfil. Como un fuera de serie que siempre lo fue, partió en un día muy significativo para nuestro país, el Día de la Bandera, como si la patria misma hubiera programado la partida de uno de sus más queridos hijos, en un día de gran trascendencia nacional, pues nadie podría poner en duda que Gustavo era un mexicano ejemplar, amante de su patria y de su muy amado Colima. Hoy, en el aniversario de su partida física, lo homenajeamos con profundo respeto, pero más aún preferimos recordarlo en vida con sentido afecto. Gustavo se fue, pero se quedó como se quedan los grandes hombres y mujeres en el legado de sus obras, en su ejemplo de vida y en su ideología. Por ello, no es exagerado decir que Gustavo Vázquez es para los colimenses lo que Colosio es para millones de mexicanos, ambos hermanados a través del libre pensamiento y el amor a la humanidad, quienes fueron llamados ante la presencia eterna, desde donde siguen siendo luz para los hombres y mujeres libres y de buenas costumbres. Gustavo Alberto Vázquez Montes nació en Colima un 16 de agosto de 1962. Desde muy pequeño radicó en Tecomán, la ciudad que lo adoptó como propio, en donde realizó sus estudios básicos para posteriormente estudiar en la conocida Normal de Maestros de 1989 a 1991. Desde muy joven, Gustavo encontró en la política un espacio de auténtica expresión para canalizar sus inquietudes y desarrollar su nata vocación de servicio. Entre este espacio encontró él en el Movimiento Juvenil Mexicano, una organización reciente que surgía por mandato de la 7ª Asamblea Nacional del PRI, el partido en el cual Gustavo siempre militó con gran convicción y lealtad, cualidades que lo llevaron a ocupar, aparte de muchísimos otros cargos políticos y públicos. Entre ellos era el presidente del Comité Directivo Municipal de Tecomán, director de Educación y Cultura, regidor, presidente municipal, diputado en 2 ocasiones, presidente del Comité Directivo Estatal también de nuestro partido y finalmente gobernador, llegando a ocupar este cargo después de haber enfrentado la anulación que lo llevaría a una inédita elección extraordinaria, de la cual resultaría ganador de manera aplastante sobre sus adversarios políticos. Con Gustavo abandonaron esta vida varios colaboradores de su naciente gobierno, como Roberto Preciado, Guillermo Díaz Zamorano, Ramón Barreda Cedillo, además del empresario Alejandro Dávila, y los pilotos de la aeronave en que viajaban Germán Asensio y Mario Torres. Para todos ellos elevamos un recuerdo vivo a su memoria. Hoy recordamos la memoria de un político formado sólidamente en la ideología de su instituto, un legado para nuestra actualidad y para nuestra circunstancia. La amabilidad, la caballerosidad, la fuerza del empuje para transformar la realidad, el cambio como motor de vida y la honestidad son los retos que cualquiera que interactúe en nuestro sistema político se le deben de presentar como actitudes y aptitudes permanentes.
El legado del profe es tan trascendental en la vida política y pública de Colima que el reconocerlo no puede escapar ni siquiera a los ajenos y opositores al revolucionario institucional, llevándolos inclusive a atropellarse a sí mismo en sus discursos, pues mientras acusan a los gobiernos priistas del pasado de todas las desgracias de los colimenses, homenajean a Gustavo, olvidando que su gobierno y trayectoria política se enmarcan en ese pasado del que todo culpan ante su ineficiencia para cumplirle a los colimenses las altas expectativas que ofrecieron. Es pues la incongruencia el sello de la mal llamada Cuarta Transformación, quienes se sienten con el derecho de apropiarse del nombre de Gustavo solo porque lograron atrapar a algunos de los suyos en ese movimiento, que siguen lucrando con su nombre como si de una marca de ropa se tratara. Vergüenza deberían de tener estar alabando y aplaudiendo a quien denosta a su hermano fallecido en el cumplimiento de su deber. Que no les quede duda, en vida Gustavo fue el más priista de los priistas, pues vivió y murió siendo priista. Les pese o no, Gustavo no es una marca transpartidista. Gustavo es uno de los más grandes personajes, activistas e ideólogos que ha dado el priismo colimense, un ícono y un referente asociado siempre a los mejores años del Partido Revolucionario Institucional en Colima, y eso debe de respetarse al margen del rumbo político que los suyos han decidido tomar. Gustavo, a diferencia de muchos otros, era un político leal y de profundas convicciones, incapaz de traicionar a su partido, para quien siempre tuvo generosidad, aún en los momentos de mayor adversidad. Gustavo, me honro en llamarte hermano, y no por sangre, sino por vínculos de mayor profundidad. Desde esta frecuencia llamada vida, espero no descanses en paz, porque sé tu espíritu vive, y el espíritu no es descanso, sino fuerza en acción. Y sé que desde donde te encuentres, sigues trabajando como el buen obrero que fuiste, desbastando la piedra y ascendiendo a planos de mayor trascendencia y conocimiento, irradiando luz y guía para quienes aquí permanecemos honrando tu vida y obra. El priismo de Colima honra tu memoria, en honor a la cual saldremos adelante de las dificultades que el momento toral que vivimos nos presenta. Para que a Colima le siga yendo bien como en sus mejores años, vamos derecho. Muchas gracias. Para concluir con este evento del 18 aniversario luctuoso de nuestro siempre gobernador, profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, realizaremos las guardias de honor. El primer bloque, a cargo del Comité Directivo Estatal, exfuncionarios del gobierno del profesor Gustavo Vázquez Montes, así como excompañeros legisladores. El segundo bloque, sectores y organizaciones. Y el tercer bloque, comités municipales. Muchas gracias a todos por su asistencia.
Sí, licenciada, si nos puede platicar a 18 años, ¿cuál es, a 18 años, cuál es el legado de Gustavo Vázquez Montes? Bueno, su legado perdura porque fue un político con los pies en la tierra, cercano a la gente, siempre atento, siempre dispuesto a escuchar, a atender, una gente alegre, una gente a quien la política le entusiasmaba, acreditó en diferentes cargos de diferentes niveles su vocación de servicio siempre, como diputado 2 veces, como alcalde, como regidor, como funcionario municipal, como candidato 2 veces del PRI, ganó 2 veces la gubernatura, es el único que lo ha ganado en 2 ocasiones. Un político entregado a su causa, a su proyecto, un buen amigo. Tuve el gusto de contar con su amistad, de ser su amigo y de lamentar muy profundamente su partida, pero su legado sigue vigente. También pues es una fecha trágica porque fallecieron más personas, entre ellos Roberto Preciado, grandes amigos como Luis Ramón Barreda, como Roberto Preciado, como Díaz Zamorano, fueron gentes pues también cercanos a nuestros afectos, lo cual es una fecha pues simbólica, pues Día de la Bandera. En un Día de la Bandera fallecieron, habla de las grandes personalidades que cuando fallecen tienen hasta esos simbolismos, ¿no? Los recordamos a todos con afecto, con cariño, con gratitud, con una permanente amistad y recuerdo. Gracias, licenciado. Que esté bien. Checo, estamos en vivo. O sea, 18 años del fallecimiento de Gustavo, también de varias personas. ¿Cuál es el legado de Gustavo en la actualidad? Bueno, en primer lugar, el sentido de pertenencia a su estado, a Colima, a Tecomán, particularmente dando todo su empeño, todo su esfuerzo, todas sus ganas de salir adelante, y evidentemente él luchó porque tuviera mejor calidad de vida su pueblo natal, pero también como una gente que tenía un raigambre muy profundo con su partido, un sentido de pertenencia también con el PRI nacional, con el PRI Colima, y eso lo identificaba con todos nosotros porque siempre privilegiaba el bienestar de los priistas sobre hasta algún bienestar particular. Por eso su legado va a durar durante muchos años y las generaciones deberemos aprender a ser como él lo fue, un hombre entregado, un hombre leal, un hombre de principios y evidentemente una gente que sabe jugársela por su estado. ¿Cómo recuerdas a Gustavo? Bueno, primero muy alegre siempre. A mí me tocó convivir con él como diputado local, en donde teníamos que, en efecto, ver momentos así complejos, y era un hombre que en la crisis también sabía pensarla muy calmadamente, sabía reflexionarla,
y eso nos permitía a los que estábamos más jóvenes pues salir adelante, porque al final nos permitió que pudiéramos que nos permitió con esa tranquilidad con la que se movía en la legislatura hacer las cosas mejor, y en el partido pues también con mucho entusiasmo, con muchas ganas de salir adelante, y yo quiero decirte que al final con Gustavo como amigo, como periodista, como diputado, como alcalde, y como gobernador, sin duda, fue un hombre al que hay que recordarlo, porque siempre decía yo al principio de esto, y quizá con el ruido que hay, no sé si se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. Era la lealtad y el hombre, esta bonomía que la llevaba hasta los momentos de crisis. Por eso lo recuerdo con mucho cariño, y ese aprendizaje siempre hay que tenerlo. No perder el control en momentos difíciles de toma de decisiones. Ok, gracias, Checo. Gracias a ti. Que estés bien, hasta luego. En la pandemia. Profesor, ¿cuál es el legado de Gustavo a 18 años de su deceso, lamentable deceso? Mira, yo creo que el principal legado de Gustavo fue ser un político muy identificado con los ciudadanos, identificado con la gente de Colima. Sabía escuchar, era atento y hizo de la política una forma de extender la amistad. Entonces, creo yo que Gustavo, con su buen humor, con su ambiente también festivo, le dio una humanización a la política. Eso habló muy bien de él, muchísimos amigos, y lo podemos decir con toda certeza. Cuando se accidentó y murió, la gente no solo vio al gobernador que pereció cumpliendo sus funciones, sino que vio al amigo, al familiar, pero sobre todo a quien derrochaba amistad con todos los colimenses. Yo creo que su legado es fundamentalmente ese. ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo siempre atento, secretario, yo era su secretario general de gobierno. Secretario, hay que atender a tal grupo, yo voy a estar en tal lugar, pero tú atiéndelos. Nunca hay que dejar a las personas esperándonos a ver cuándo los atendemos. Hay que atenderlos de inmediato. Gracias, profesor. Gracias a ti. Juan Ramón, pues tú fuiste alguien muy cercano al profesor Gustavo a 18 años. ¿Cuál es su legado? Pues mira, Carlos, tú también estuviste ahí, y bueno, como equipo de trabajo tú sabes lo que hicimos por el beneficio de la gente. Una persona muy cercana a la población, que anteponía él el poder acercarse a la población antes de cumplir muchas veces el compromiso que teníamos programado, porque él no se despedía de un evento, no se retiraba hasta que platicaba con todos y escuchaba a todas las personas. Su legado sigue vigente, un priista convencido, no convenenciero, que los que estuvimos trabajando cerca de él aprendimos mucho del ejemplo. Yo creo que el legado que nos deja es de honestidad, trabajo y lealtad hacia el partido, y así debemos recordarlo. Un priista convencido, que lamentablemente, bueno, le faltó tiempo, porque si las cosas hubieran sido diferentes, ahorita también tuviéramos un estado diferente. Su mensaje sigue vigente, y yo creo que así tenemos que recordarlo como siempre. Fue una persona honesta, una persona alegre, convencida de que el priismo era en aquel tiempo la mejor opción para el pueblo de Colima y para los mexicanos. ¿Cómo lo recuerdas? Como un gran amigo, Antes que político. Antes que político, sí, tuvimos una cercanía. Tú sabes. Y más por el Cruz Azul. Tú sabes, más que le íbamos al Cruz Azul los dos. Ok, Gracias. bueno, gracias, nos vemos. Hasta luego, gracias.